Busquen pituto. Busquen pituto. El 73% de las personas que buscan empleo dicen que es un momento en su vida estresante. Mi primera entrevista laboral viene siendo con Burger King. Luego de ahí me fui a trabajar en la política. Eso, ahí no hay entrevistas. Así que se necesitan 42 solicitudes para poder obtener una entrevista. Llego a Perú, ahí es donde empiezo yo a entender qué significa buscar trabajo. Claro. El 47% de los empleados fracasan las entrevistas porque no conocían la empresa. Depende del marco legal del país. Llegas desarmado al país, no Sí. tienes capital social, nadie te conoce, no importa lo que hayas hecho No en otro importa lugar. lo que traigas. No importa, no importa. Aquí, sea grande o sea chiquita la empresa, en Chile, son 3 entrevistas, mínimo. No tienes menos de eso. Busquen pituto, Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos, Christopher Revilla. Tomás Cadenas. Y Daniela Extraño. Y esto es la segunda temporada de Lo teníamos que decir. Gracias. Bien, bueno, en esta segunda temporada brindamos. Sí, iniciamos Así mismo. siempre con el bien. Wow, salud, salud, salud. Salud. Salud por la segunda temporada, por la vida. Sabroso. Entonces, esta temática de hoy es formal. Muy seria, muy seria. Vamos a hablar seriamente aquí de unas situaciones que nos han pasado y que suelen pasar en la vida porque trata sobre... Decía un estudio que estuve leyendo, el 73% de las personas que buscan empleo dicen que es un momento en su vida estresante. Ah, no, claro. Sí. Es una experiencia de las más estresantes en la vida, buscar empleo. Sí, ¿no? Sí, sobre todo mientras más tiempo pasa, creo yo. Pasa y no te contratan. Y no encuentras el O sea, empleo. claro, eso ahí depende, entra mucho la necesidad, obviamente. Sí. O sea, si tú realmente necesitas dinero para sobrevivir y estás buscando trabajo y nadie te contrata, el nivel de estrés debe ser, pero Sí. catastrófico. Claro, de verdad que debe ser Mucho muy más intenso. que el cambiar trabajo. Que tú estés en un trabajo y estás buscando otro, ya bueno. Al menos estás ganando dinero y bacán, pues, pero... ¿Quieres algo mejor o quieres otro Claro. rubro? ¿Quieres esto? No sería tan estresante como no tener dinero y que te nieguen el trabajo. Sí, es Sí. que no es lo mismo como la primera entrevista en tu vida, la primera vez que buscas empleo. Había una página web llamada primeroempleo.com. No Sí. sé si todavía existirá. ¿Ah, No sí? sé. Sí, yo creo que primeroempleo.com. nunca me metí. Es que era española. Ah, ya. Yo encontré empleo ahí. Y el primer empleo es para estudiantes en prácticas o recién egresados. Mira. Sí, es como... De hecho, yo diría que aquí en Chile, para recién egresados, puede ser, no sé. O sea, no para recién egresados, pero sí una página que se llama Tiene Sentido. ¿La conoces? Pero eso no es pega con sentido. Pegas con sentido. Pegas con Pegas sentido. con sentido. Pero pega esa. con sentido no es para primer No, trabajo. no es para No, primer tiene nada que ver. empleo. Son No, más no. como... No, es para, claro, es para pegas con Cambios. sentido. para No, para, con- para yo creo que empresas. cambios laborales. No, exacto, para cambios laborales que tenga que ver con lo que tú estás buscando. Sí. Con valores que tú estés buscando en una empresa, en un área y Sí. demás. Sería Para como eso una segunda o tercera etapa en tu vida Sí, o sea... de búsqueda de empleo. Sí. Yo creo como una tercera Varía. etapa. Sí. Es Varía. que, sí, bueno, pensándolo así, lo de encontrarle sentido tienes que haberlo analizado. Entonces, de repente, varios años en los que tú vas formando tu criterio y diciendo, ah, mira, esto sí me gusta, esto no me gusta, este ambiente me fue bien, este ambiente no. También tienes que pasar por experiencias para encontrar el sentido. Claro. Claro. Y entonces, la primera pregunta es, ¿cómo ha sido vuestra experiencia en la búsqueda de empleo? Tanto de los inicios hasta la actualidad. Ay. Bueno, yo mi primer empleo lo obtuve en la universidad. Cuando me fui de Maracay, quinto año, a estudiar ingeniería eléctrica en la Simón. Ok. Mi papá había quedado sin trabajo y él me dice, mira, yo lo máximo que puedo hacer por ti es pagarte la residencia. Pero más de ahí no puedo hacer porque el dinero no me da. Y yo estaba
que quiero irme para la Simón, quiero irme para la Simón, quiero irme para la Simón. Una Estás empeñado. belleza de universidad. Sí. De verdad estaba enamorado. Y yo sí, además había quedado porque uno quedaba por la OPSU. No, prueba interna. Ah, por la prueba interna, correcto. Era por prueba interna. Wow. ¿Y habías quedado por prueba interna? Sí, quedé Ok. por prueba interna. Y había quedado igual en la Carabobo y había quedado en la Católica también. Pero nada, quedé en la Simón. Entonces, lo primero que hago en la Simón es buscar el departamento como de vida estudiantil. No sé Ya. cómo se llamaba. No sé si tú te acuerdas. ¿Bienestar estudiantil? ¿Bienestar o algo así? Era... se llamaba DIDE. Dirección De desarrollo estudiantil o algo así. Algo Pero así. tenía una sección que era de bienestar. Ya. O sea, era como Entonces, una claro. subdivisión. Yo, claro, voy para allá porque ya me habían dicho que uno podía ir, te hacían un estudio socioeconómico Ok. y podías optar a becas trabajo. Ya, genial. Entonces yo hice mi estudio, y me dieron beca trabajo. Ok. Así que mi primer trabajo formal en la vida fue repartir tickets en el comedor. Porque se armaban unas colas inmensas. ¿Sí? Sí, a pesar de que eran 3 comedores, la Simón estaba así Sí, había full mucha siempre. gente, sí. Entonces, para evitar problemas en las colas, Sí. Sí, nosotros porque, repartíamos a ver, tickets. mucha gente joven, mucho carajito. Porque no tiene otra... no. Salía alguien 5 o 10 minutos antes de la clase, se ponía a hacer la fila y luego venía el grupo de 20 y se metían todos juntos. Y entonces era como que... Se Claro. coleaban. No, y era complicado porque en el comedor no solo comían los estudiantes, comían Sí. también los empleados y los profesores. profes. Ya. Entonces se empezaban a hacer roces. Los profesores también decían, mira, yo tengo el tiempo, tengo clase después, no puedo... se meten 20 personas delante de Claro. mí. Entonces el ordenar la fila era importante. Ya. Entonces, pero bueno, para ese trabajo evidentemente no hubo una entrevista laboral como tal. Claro. Mi primera entrevista laboral viene siendo con Burger King. Ok. Porque en un verano que me quedé haciendo en la universidad, metí papeles en Burger King. Pero eso fue, yo llego en la mañana así como repartiendo currículum. Ok. Y me atiende la gerente de su momento y me dice, ah, ya, bacán. Ok, chévere, nosotros no nos llames, nosotros te llamamos, lo típico. Mm. Llego a mi casa, como que, o sea, por Burger King, creo que está al lado estaba Papa John's o Papa John's. Papa John's. Y más adelante otro, total que repartí como, no sé, 6 currículum. Llego a mi casa y me llaman de Burger King. ¿Puede venir mañana para una entrevista? Ok. Pero yo dije, coño la madre, ¿por qué no me lo dijiste una vez? Así. Me hiciste perder tiempo allá. Y fui a la entrevista, una estupidez de entrevista, realmente así como que, mira, Sí. tú sabes moverte. O sea, no. Eres rápido. Sí, una cosa así. Y esa fue como mi primera entrevista, pero no la considero así como una entrevista laboral seria, Ya. digamos. Vale. Después cuando dejo la universidad, dejo la ingeniería, me voy a estudiar comunicación. También tuve otro trabajo que no tuve entrevista. Después entré al Ministerio de Educación a dar música, tampoco tuve relativamente entrevista. Yo creo que mi primera entrevista seria fue en Chile. ¿En serio? Porque cuando di clase en la universidad Era tampoco pituto. recuerdo que me hayan hecho una entrevista Era seria. palanca. No era palanca. Bueno, o sea, no recuerdo si era palanca, pero es que yo fui a la universidad, por lo menos, el tema de la Ya. universidad. Fui a la universidad, dejé mi currículum también. Claro. Yo no conocía a la jefa de recursos humanos. No, de carrera. Ok. De la carrera, de la Escuela de Comunicación Social. La dirección. En ese momento. Ya. En En la UBA. la UBA, sí, porque ya yo había salido de la UBA. Entonces, Sí. hubo movimientos y tal, y gente que yo nunca había visto. Vale. Y esta chica me llama y en efecto, sí, me hace una mini entrevista, pero yo no tuve entrevista con psicólogos ni nada. Por eso O te un digo... proceso- o un proceso como mayor. Por eso digo que en Chile es donde yo tuve ya un proceso más largo para entrar al trabajo en el que estoy. Que de hecho he tenido 2 entrevistas dentro del trabajo. Que Claro. tengo años ahí. Entonces... Pero no había tenido esa experiencia como acá. Cuando la tuve acá, sí, la primera vez, para entrar al trabajo en el que estoy, sí me sentí bastante... más que miedo, nervioso. Estaba muy nervioso, porque además la ¿Estrés? psicóloga... ¿Estrés? Sí, yo creo que estrés, pero es que era la psicóloga la que me generaba eso, porque Sí. no tenía ningún tipo de expresión.
Era muy seria. ¿Por qué darse en eso los No sé, psicólogos? no Es sé. que son Bueno, inexpresivos. Entonces, sí, claro, sí, pasó me imagino. Está hecho para eso. Sí, 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 sí. me Increíble. imagino. Increíble. Y a mí me cuesta como que ya esto es demasiado serio, por favor, hagamos algo. Entonces, yo ahora de repente tiraba alguna talla o algo y ella Claro. así como que... No se rió con mi me chiste. imagino notando y que se la da de chistoso. Next. Y entonces cuando te hacen la prueba de los colores, Ya. que tú no sabes. Bueno, a mí me pasó algo también con un... Bueno, pero después se las cuento si quieres. Mira, pero ¿y cuando estuviste en Perú no estuviste así en una entrevista de trabajo? Cuando trabajé con... El de las No, lo que pasa el es de que Tupperware. el único trabajo formal, digamos, que tuve en Perú fue el de la venta de ollas. Y claro, no te hacen una entrevista psicolaboral ni nada. Es más o menos Ya. para ver si sabes hablar, te sabes mover. Bacán. Vete a la calle a vender, básicamente. Ok. Porque además te Pero no capacitan te dan- y todo. eso, sí te dan capacitación. Sí, nos capacitaban siempre. Lo Ya. que pasa es que las entrevistas dependen de los tipos de empleo. Sí, obviamente. Claro, entonces Claro. hay entrevistas muy rápidas, incluso grupales, Sí. para lugares de comida Para- rápida, sí, para vendedores claro. en terreno. Ese tipo de entrevistas son diferentes. Claro. Pero sí intenté trabajar con una editorial en Lima, pero no soporté el modo de trabajo de la persona, de la encargada, que quería estar monitoreándote todo el tiempo. Tú tienes que mandarle, porque también era venta en la calle, y tú tienes que mandarle ubicación en tiempo real y te llamaba para ver de verdad si estabas ahí metido en los colegios y tal. Y yo, no, qué estrés. Y entonces en ese trabajo me metió un chamo que había conocido allá y me decía que a veces le grababan conversaciones en el auto. Le colocaban ¿Qué? micrófonos y así, ese nivel. No. Y yo, no, yo Qué trabajé como una fuerte. semana y dije, señora, olvídese aquí, esto no va. Y al final terminé, fue con el de las ollas, pero no hubo una entrevista larga o profunda como Sí. me la hicieron acá en Chile. Ya entiendo, claro. Claro, porque era para un trabajo más formal, en una institución, Claro. ya, claro, otro tipo de... Claro. Yo ¿Y en creo tu que caso? también es un tema cultural. Ok. El tema de la formalidad y la extensión del proceso. Porque en mi caso, bueno, igual mis primeros trabajos fueron por recomendación, básicamente. Fue así Ok. como, mira, yo conozco a tal persona, no tiene trabajo. Ah, mira, ya están buscando a alguien que cubra este turno. Y yo, bueno, vale. Ujú. Hola, ¿cómo estás tú? Ah, sí, mira, listo. Comienza mañana o comienza la semana que viene. También trabajé en la universidad como preparador académico. Y ahí fue también por recomendación, o sea, hice el proceso que tú hiciste también de llenar. bienestar, Ya. de que te hicieran la evaluación socioeconómica, pero a mí no me salió beca de trabajo, no sé por qué. No, mentira. Porque tenían plata. No, es que a mí me salió beca sola, beca, o sea, me pagaban. Ya, no tenías que trabajar. No tenía que trabajar. Miércoles. Exacto. sí, Nivel de por- vulnerabilidad. Aquí 40% sí, del No, 20%. es que fueron 2 años después de lo tuyo. Entonces ya ahí los sueldos de los profesores estaban en picada. chao. Ya. Entonces yo creo que por ahí se apiadaron de nosotros. En la entrevista Tomás y que usted aquí dice que tiene un hermano, ¿cómo hacen para...? Nos los comimos. No poder comer hoy, no. Tenga beca, señor. Adelante. Sí, no, esa fue la época heavy de donde empezó el tema cambiario y de la crisis económica y todo eso. ¿Pero tú pediste beca o te la dieron sola? Yo solicité, hace un proceso de solicitud. Sí, ya. beca. Y ellos, Ya. de Claro, acuerdo a determinan. cómo salgas evaluado, te dicen si es una beca completa, si es una beca de trabajo como le dieron a Christopher, o si incluso si te dicen no hay beca, porque no te da el nivel socioeconómico, te Ya. pueden dar. En ese momento el comedor se pagaba. Ujú. Entonces te podían dar exoneración del pago del comedor. Ok. Era como el nivel más bajo de apoyo que te podían dar si hacías la solicitud. Y entonces a mí me dieron el más alto, el de beca mira. completa. Pero Ya. además yo opté a hacer preparadurías, que era un proceso aparte y no influía en la beca. Porque claro, si te daban la beca, era para que tú no trabajaras mientras estuvieras estudiando, para que te dedicaras a estudiar. Entonces, la idea no era salir a buscar trabajo, pero sí podías hacer preparadurías dentro de la universidad. Era válido, considerado dentro del proceso, ¿no?
Y en esas preparadurías fue básicamente por recomendación también, porque estaban buscando preparadores de matemáticas. A mí me fue bien en matemáticas siempre. Y estaban abriéndose puestos nuevos y alguien me recomendó y, bueno, comencé a dar, o sea, igual lo que tú dices, un proceso corto. Conocí a la persona, al encargado, al profesor que estaba de la materia en ese momento. Me dijeron, ¿tú tienes disponibilidad? Porque claro, ahí dependía de los horarios míos de clases con respecto a los horarios de las preparadurías. Yo veía clases en la mañana y la preparaduría era en la tarde, así que me servía. Wow. Era chévere. Y estuve como 3 años así, sí. Luego hice preparadurías administrativas. Ya no daba clases, sino que era trabajo administrativo en el mismo departamento donde antes daba clases. Porque necesitaban a alguien que los ayudara administrativamente. Luego de ahí me fui a trabajar en la política. Eso, ahí no hay entrevistas. Ahí son puestos, como dicen, de confianza. Claro. O sea, tienen que conocerte, tienen que haber trabajado contigo en algún proceso, en alguna elección o algún proyecto, para que digan y te llamen porque, o sea, de verdad ahí el tema de la confianza es lo primordial. En el ámbito político, bueno, hay cargos que obviamente si vas a ser embajador o cosas así, necesitas unos estudios específicos. Por mérito. Más que, o sea, sí, todo es por mérito. Bueno, mentira. En política no todo es por mérito, pero debería ser por mérito. Pero ahí, o sea, en la mayoría de los cargos, tu formación previa no tienes que tener una carrera específica. Es decir, no tienes que haber estudiado ciencias políticas o ciencias sociales o nada de eso. Puedes venir de cualquier otra rama y es válido, excepto en cargos muy puntuales como embajador o juez o este tipo de cosas. Entonces, bueno, claro, yo venía de ingeniería y entonces además María Corina es ingeniero también, entonces valoraba mucho el tema de la ingeniería porque no era común que los que venimos de carreras del área de la ciencia nos interesemos en política. Claro. Por lo menos en ese entonces en Venezuela era 90% gente que se había educado a humanismo. Sociólogos, trabajadores sociales, periodistas, comunicadores, licenciados en lengua, o sea, pura gente humanista. Entonces, tener el componente de ingeniería era valioso, era algo diferente. Un plus. Un plus. Y luego, bueno, nada, cuando me vine aquí a Chile sí empecé a lanzar currículum. Y también, o sea, no fue por recomendación, pero sí fue algo así como que ya, cuando yo llevé mi currículum, dije que la persona que me había comentado de que había vacantes en esa empresa. Okay. Yo no conocía a esa persona, pero de repente nada más por nombrar a esa persona, como que me entrevistó el que iba a ser mi jefe directo y pasé, listo. No hubo psicológico ni nada de eso. Pero también lo que tú dices era un cargo, o sea, era una librería. Y bueno, de la librería pasé luego a manejar caja, manejar otras cosas, pero dentro de la empresa mismo no tuve que pasar por un proceso para luego optar a los otros puestos. Te necesitaban y te llamaron y dijeron, vente para acá, te movieron. Internamente era como que, tú tienes habilidades con los... tú sí, claro. Dale. Pero las entrevistas... Cuando el tema de entrevistas, luego, yo diría que sí, me pasó lo mismo que a ti. La última, en el trabajo donde estoy ahorita, que es una empresa un poco más grande. Claro. Está en varios países. El personal de reclutamiento incluso no son chilenos. Entonces, pero sin embargo, para mí no fue un proceso estresante. Uh-huh. Me tocó la suerte, supongo yo. El estrés lo viví yo. Ay, lo van a contratar. Ay, Dios mío, que lo contraten, por favor. O sea, no, ok. La incertidumbre está. Pero no me trataron mal. Claro, no te sentiste... no me sentí como claro. Como que me estaban apuntando con un arma, ¿ves? A mí me apuntaban. Fue gente amable, fue gente que... O sea, que la conversación se daba fluida. No había así como una barrera o una persona que fuera así... dura y avasallante cerrada. O claro. Sí, no. Inexpresiva, pero expresiva. Gente muy amable, gente que de verdad se interesaba como por conocer un poco más allá de tus habilidades técnicas, sino también cómo eras como persona. Entonces, de verdad que tuve una buena experiencia en ese sentido.
Así que... Ya, bueno. o sea, yo no había caído en cuenta que han sido pocas las entrevistas laborales que ustedes dos han tenido. Sí, muy pocas. O sea, porque tenemos este tema pensando que... Yo estoy pensando que No, todo tú el eres la mundo tiene experta mucho. aquí. Dios mío, o sea, Tú eres la yo- que tiene aquí experiencia, pero para tirar para el techo. Nah, guara, pero increíble. Pero no solo eso, sino que tú también has sido entrevistadora. Ah, sí, claro, sí. ¿Ustedes han Tienes lo del entrevistado doble... alguna vez? Yo sí. No. Sí, tú sí. ¿Nunca No. te ha tocado entrevistar? No, tampoco. O sea, he asistido a Ajá. entrevistas. Ok. Pero que yo sea Pero el sí has encargado evaluado de... candidatos. Sí, he evaluado candidatos. Pero Ajá. que yo sea el encargado de evaluarlo, no. Es como que me piden mi opinión. Claro. Por ejemplo, un par de veces Sí. a personas del equipo me han invitado a la entrevista con el jefe, digamos. Ya. Entonces mi jefe me dice, acompáñame, vamos a evaluar este candidato. Y entonces yo estoy en modo psicólogo. Yo con mi gran libreta y que... ¿Cómo te llamas? Fulanito. Toma, Christopher en el personaje. Se crea un personaje entrevistador. Fulanito. Mm. No, pero sí, voy anotando, entonces, y hago las preguntas técnicas necesarias dentro de la labor que yo sé que esta persona debería hacer. Claro, porque si va para tu departamento tienes que hacer las preguntas Claro, técnicas. Te claro. buscan para eso. Porque claro, igual cuando tú llevas mucho tiempo en una empresa y en un área, ya tú sabes qué hace todo el mundo, qué debería hacer todo el mundo en el área. Entonces, ya sé perfectamente que si vamos a contratar a alguien, que yo no soy el jefe como tal directo, pero yo sé cuáles son las funciones que va a tener esta Claro. persona. Sí. ¿Por qué? Porque cuando no está esa persona, este hace las funciones. Entonces, para evitar problemas de que yo no me tenga que quedar con las funciones de los demás, yo tengo que Gordo. saber, ya tú Ay, sabes gordo. editar, perfecto. Porque ahora vas a editar todo tú. Yo no tengo por qué estar editando porque no me toca. Cosas Ya, así. sí, te entiendo. Bueno, a ver, de entrevistas de trabajo. Mi primer empleo fue con la empresa de mi familia, de mi papá, mi tío. Y conociéndolos te entrevistaron. Con poco, pero así como policía. Con enfoque. Con una luz. Una habitación cerrada con un vidrio. ¿Sabes por qué estás aquí? No lo sé, dímelo tú. Estás dispuesto a trabajar 24 horas seguidas. Yo creo que hicieron fue como un caso práctico, misterioso. Exacto. Lo aprobé y quedé. Y quedó. No, literal. O sea, voy a contar así una anécdota rápida. Yo comencé a aprender a hacer presentaciones en PowerPoint. Y me gustaba mucho el PowerPoint, ¿no? ¿Sabes qué me decían la chica PowerPoint? ¿En Cuando estaba en la serio? universidad. Sí, la chica PowerPoint. Sí, cuando yo fui a la defensa de Daniela, que había hecho una revista en PowerPoint, yo dije, no puede ser. No voy a hacer, sí, mi tesis. ¿Cómo hiciste una revista en PowerPoint? Era una revista en PowerPoint. Me siento muy orgullosa. Ya. Es que la tesis es solucionar un problema, yo lo solucioné. Las secretarias no iban a utilizar InDesign ni Illustrator. Iban a utilizar PowerPoint. Aparte que las empresas no responden a los programas que se requieren, a los softwares. Eso porque pasa, las eso licencias, pasa. no Sí, sé qué es tal. verdad. Claro, y había que solucionar. Las tesis están hechas para eso, para Y no solucionar existía problemas. Canva, así que- No existía Canva. No. Todavía no. Para nada. Uy, la cédula hizo y que... ¡pah! Se cayó. Bueno, la anécdota era que me gustaba mucho el tema PowerPoint y llegaban a la empresa el doctor que estaba haciendo su tesis de grado, que tenía que presentarla y entonces había que hacer la presentación. Y mi familia tenía el tema audiovisual, o sea, era muy tecnológico, esto era algo muy nuevo en aquel momento. Y entonces yo le decía a mi papá, ¿te puedo ayudar? Papi, porfa, te ayudo. Yo te ayudo a hacer esa presentación. Dime qué tengo que hacer. Entonces él me decía, estos textos los tienes que poner en estas láminas. Entonces, por párrafo. Esta es la lámina 1, la lámina 2. Esta es como el párrafo de la lámina 1, 2, 3 y así. Puedes dividirlo. Y yo, sí, claro, le dije, mira, papá, ya lo hice. Lo terminé haciendo siempre. O sea, lo logré hacer más rápido que él. Pero claro, con el paso del tiempo. Yo hacía todas estas presentaciones, las hacía muy rápido y una vez una doctora vio que la última lámina tenía una broma. Ok. ¿Ok? Había chiste. un chiste. Y un chiste de niños, ¿no? Como que yo ponga Mickey Mouse. El Pato Lucas. O como uno de 50 años, ponga un violín al final. Muchas gracias. Algo así. Entonces, Dios te bendiga. claro. Con un arco iris. Y brillos. Claro, y Y el entonces... efectico de... Te nos fuimos.
Brillitos, Total, brillitos. total. Con Shiny. pajaritos saliendo así. Y además una mariposita. foto toda pixelada. Y Y mariposita. Totalmente pixelada, Qué weón. tías, vale, son demasiado tías ustedes. Ya, entonces, chamo, y entonces la señora se molestó, la doctora. No le gustó que porque esto estaba así, que era esto, que esto era poco serio, que tal. Y claro, ella ya había pillado que había una niña alrededor y entonces ella en otras oportunidades veía que yo estaba en una computadora aparte y veía que yo estaba haciendo cosas de PowerPoint como láminas y tal. Y ella de una vez sumó 3 más 2 y dijo, mira, ustedes están poniendo a esa menor a trabajar. Y eso es ilegal. Te lo juro, la tipa formó un rollo, pero tremendo que... O sea, yo lloraba, yo escuchaba desde la habitación, o sea, desde la oficina, en otro cubículo, y me acordaba del asunto y decía no. Y después, bueno, me hicieron oficina adentro. Ya los clientes no me veían. En el sótano, la niña. Pero, o sea, para mí era súper divertido y eso... Ya sabemos por qué Era un workaholic. juego, era un juego, era un juego, era un Es super un juego. trauma. Sí. El workaholic ningún de ella es trauma, trauma. nada. Un trauma no puede ser un trauma, es una cosa que me gusta. Ya. Entonces, claro, Si no veía la luz del sol. yo comencé a trabajar, o sea, comencé a entender la forma que había que uno ganarse la vida, ¿no? Desde muy temprano. Y entonces comencé a tener experiencia. ¿Ya? Tener experiencia con el tema de los eventos, con los eventos en empresa, porque nosotros no eran de eventos de fiestas sociales, sino de empresas. Y el ambiente era distinto. Cuando yo me hice un primer currículum, que salí a buscar empleo con mi mamá, porque, no sé, yo creo que había así como el típico comentario en la casa, la familia, tipo, esa muchacha ya tiene que trabajar, ya está en edad, ¿por qué no le buscas algo para que se Genere. desarrolle y genere dinero y tal? Además la crisis y tal. Todos tienen que trabajar, aportar. Claro. Yo Yo menos ya mal que les dio tenía... por ahí y no para casarla. Ah, bueno. O cambiarte por una vaca. No, que va. Hay familias que hacen eso, señores. ...19, 18... Bueno, sí. 18 para 19 años, más o menos, por Ya. ahí, como a esa edad. Y entonces llevé mi currículum a Cines Unidos. Ah, yo también metí ese currículum en Cines Unidos. ¡Ah, qué bien! Me atrapaste. Sí es cine. Nunca me llamaron. ¿Qué cara es esa? Está molesto Christopher que no Sí, llamo Cines siempre Unidos. quise trabajar en un ¿En cine. serio? En Cines Unidos y aquí en Cinépolis. Ya. Cinehoids antes, ahora Cinehoids. Cinépolis. Nunca me llamaron. Bueno, aquí me pedían definitiva. Cuando llegué en ese momento sí que no podía trabajar. Y cuando me salió la definitiva ya tenía este trabajo. No me iba a ir para allá. Claro, Ya. tenías algo más. Claro. Entonces, al final, cuando fui a Cines Unidos, yo quería trabajar en la parte de las cotufas. O sea, un trabajo normal, de gente de 18, 19, ¿no? Sí. Claro. Y claro, que fuera sano también o sea, mi mamá también ayudándome a buscar algo que sea sano. Sea un ambiente juvenil, un ambiente sano, que no sea tan explotador como McDonald's o como estas cadenas de rápidas. Ya McDonald's no va a ser patrocinante de este podcast. Ya Gracias. perdimos un patrocinio. Sí. Ay, cónchale. Todavía Ya. tenemos esperanzas con Burger King. Ok. Bien, Burger King es lo máximo. Ok, entonces. El punto es que cuando me llamaron para ser coordinadora de la región central. ¿De Cines Unidos? De Cines Unidos, ¡Mentira! Christopher, te lo juro. Sí, estaba ¿Pero tú buscando... trabajaste en Cines Unidos? No. Ay, ¿qué pasó? Yo tenía un novio tóxico. Ay, Dios mío. Que no me dejó trabajar. Vuelve el perro arrepentido. Te lo juro, me llamaron, sí. Todo mal. Todo sí, mal. porque tenía Todo que mal. viajar. Tenía que viajar a Caracas, Valencia, Maracay, que era la región central. Todo mal, todo sí, mal. Sí, y estaban buscando a alguien con componente de marketing. Yo, acuérdate que había estudiado ingeniería, me cambié de carrera para la UBA, ya estaba en un cuarto, quinto semestre, y por ahí sí, claro. Entonces yo estaba como entrando un tercer semestre cuando lo de Cines Unidos. Ah, ok. Más o menos, entrando un tercer semestre de la carrera, sí. Porque después viajé a España. Y ahí terminé con ese novio. Muy Bien tarde. hecho. Demasiado tarde. Pues, Tarde, pero bueno, qué bueno que lo hiciste. No sé De si pana. tarde, pero ya. Tu óptica amiga, siempre contigo. Un lente para cada outfit, lo digo. Tu óptica amiga, tu mejor estilo. Un lente para cada outfit contigo.
ver Ópticas, bien. tu óptica amiga. Llego de España y entonces mi papá... Ajá, pero... Ah, bueno, no hubo vida con Cines Unidos. No hubo vida con Pero Cines hubo Unidos. entrevista. Hubo entrevista, sí, claro, hubo ¿Cómo fue la entrevista. O entrevista? sea, obviamente hubo entrevista porque me ofrecieron ese empleo. Ya, pero el tema es la entrevista. No o sea, contaste la entrevista. No, pues tú metes papeles por algo, te pueden llamar y te dicen, estamos interesados en que ocupes este cargo. Sí. Pero no hay entrevista, o sea, no tiene que haber una entrevista para decirte eso. Tiene que haber una entrevista para decirte no eso. Sí. necesariamente. Bueno, en mi caso... O sea, no necesariamente lo que yo te estoy diciendo. pensé que iba a la entrevista por el tema de las cotufas. Ah, ok. Ok, y terminé yendo a la otra entrevista ya. Cuando llego ahí me explicaron eso pero después de que yo conté lo que yo hacía. Ya, bueno, ¿y cómo fue esa entrevista entonces? No, fue una pregunta, o sea, fue la pregunta de ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué edad tienes? ¿Qué estudias? Y vemos tu currículum, ¿cómo es esto? Y yo le conté lo de mi experiencia con Data Show, con mi familia, estudié esto, ahora me cambié de carrera, etcétera. Y cuando llegué me dijeron, bueno, nosotros tenemos una vacante para esto y esto y esto. Y después me llamaron por teléfono de que seguía avanzando en el proceso, porque no fue que me eligieron, sino que avancé en el proceso y ahí fue cuando mi novio me dijo, no vas. Ya. No estoy de acuerdo. Y yo no quería problemas con este ser porque era un ser complicado. ¿Y tus padres qué te dijeron? ¿Tampoco les interesaba ese...? No, sí, ¿Ese pero trabajo? yo creo que yo no les llegué a contar que me dijeron eso. Ah. Yo creo que mi mamá sí se enteró, pero... Se está enterando Pero ahorita. después, con el Hola, tiempo. se está enterando Ah. ahorita, ¿verdad? ¿Qué le dijiste después que ya habías dicho que no? Sí, ella sí sabía que me habían ofrecido eso. Sí, ella sí lo sabía, pero eso quedó ahí. Sí, eso quedó ahí. Entonces, claro, la universidad, no sé qué. Yo andaba muy rebelde con ese novio. Entonces, en realidad, no. ¿Sabes? No hablaba mucho con mis padres Ya, claro, en claro. ese momento. Era como mi vida y nadie más. Sí, cuando ese uno tiene momento esa que edad... todos tenemos. Y yo Sí, creo que sí. todos tenemos esa edad, o sea, ese momento en la adolescencia o juventud. Ya, porque eso ya es más arriba de la adolescencia, la verdad. Entonces, nada, al final, después me llevaron a España con la intención de que a mí se me olvidara este noviecito. Y cuando vuelvo, mi papá tenía una propuesta para ir a otra empresa. Ok. Y él era gerente de marketing de la empresa donde yo entré. Y le dijeron, y él les dijo, mira, yo me tengo que ir, pero si tú quieres, yo te puedo recomendar a mi hija, que mi hija acaba de llegar de España, hizo, bueno, todo lo que yo hice en España, que aprendí más de marketing y publicidad. Y si te interesa, yo le puedo decir a ella que venga a una entrevista, si te parece. Como para no dejar el cargo como vacante o así y tal, él me propuso. Y el dueño de la empresa me entrevistó, le caí súper bien y de una vez al día siguiente comencé a trabajar. Buena. Sí, o sea, fue como un jueves y el lunes ya yo estaba trabajando. O sea, sí, mi papá me dejó en su puesto como gerente de marketing. Luego de esa experiencia, la siguiente vez que trabajé en Venezuela no trabajé más. Ah, sí, ya me acordé. En la universidad. A mí también me dieron beca trabajo. ¿Ah, sí? ¿Y la Sí. UAD eso? Sí. Ah, me vengo a enterar. O sea, no te pagan, te eximen del pago de la carrera. Ah, ya. ¿Pero todo o porcentaje? Todo. Ah, mira. Todo. Estás becado completamente. Yo pasé los últimos... dos últimos años de la carrera como beca trabajo. Sí. En la Y universidad. ahí es donde trabajabas con... En la con extensión de posgrado. Ah, en la extensión de posgrado. Dirección, extensión e investigación de posgrado. Claro. Sí, dirección de extensión, investigación y posgrado. Entonces allí yo era la que hacía toda la parte de publicidad, de promoción. ¿Cómo fue esa entrevista? Porque a esto es a lo que vamos, ¿no? ¿Cómo fue la entrevista? Mi mamá, a mi mamá le dijeron, oye, mira, Alice, ¿tú no quieres dar clases en posgrado? Una doctora, porque mi mamá acaba de terminar de hacer su posgrado. Entonces, claro, ya tenía el título, no sé qué, del posgrado. Y dice, ¿tú no quieres dar clases? Sí, mira, vente a tal hora para que hables con la decana. Porque ella, además, es la esposa del dueño de la universidad. Y tú hablas con ella, yo te voy a pasar para que tú pases rapidito para que te conozca, porque ella de una vez ahí me va a dar el pase para que yo te dé las horas. Y yo, bueno, ok. Yo acompañé a mi mamá, porque yo, claro, salgo de clase, no sé qué, mami, nos vemos allá, ¿qué hora vas tú? Y bueno, hija, véngase conmigo. Y yo entro a la reunión con la decana y mi mamá, ¿ok?
Y entonces mi mamá le dice que, mi hija estudia aquí. Ella estudia comunicación social, va como en el séptimo semestre, séptimo semestre. Y entonces, ay, qué bonito, ¿y tú qué estudias? Y yo empecé a contar quién era. La señora empezó a interesarse por mí. Más que por tu mamá. Más que por mi mamá. Para que ya tu mamá iba por algo puntual. Ah, bueno, sí, horas de clase. Claro, o sea, mi mamá igual le dieron sus horas de clase y estuvo trabajando en la universidad, en posgrado. Pero entonces ella me dijo, ¿a ti te gustaría trabajar aquí con nosotros? Como beca trabajo. Te podríamos dar una beca trabajo. Wow, o sea, increíble porque claro, pagar una universidad privada todos los meses no era fácil. Claro, Yo ya claro. venía del tema de haber dejado 2 universidades porque no lo podíamos mantener. Entonces, claro, todos los años que estuve en la universidad pagándolo en la UBA era difícil, ¿vale? Uno tenía que pasar por debajo de los torniquetes cuando no pagabas. Porque sí, eso Ay, también me pasó. No me imagino a Daniel haciendo eso. Complicadísimo, sí. O sea, tuve inclusive que salir con un pana de Ciauba, ¿ok? Para que él me desactivara el carnet. O sea, me sacrificaba, mi amiga y yo nos sacrificábamos de vamos a salir con este pana para que nos desbloqueara el carnet. Yo sí hacía que prestaba el carnet. Prestaba el carnet para que compañeros que no habían podido pagar entraran a clase. ¿En qué universidad fue? Ah, la ¿La UBA. UBA? Ah, Sí, la UBA, la ¿verdad UBA. que Sí, tú y yo porque estudiamos ahí? o sea, el carnet no era como que leía tu nombre y si entrabas una vez y salías, era un pase nomás. Sí. Entonces era el mismo carnet, para todo el mundo le podía servir perfectamente. Podían pasar 10 Sí, con el mismo carnet. exacto. Yo no tenía amigos así, Christopher. Ah, viste. Tú no tenías sea, amigos, Daniela. Yo no tenía amigos. ¿Ok? Yo no tenía amigos. El primer semestre, el primer año de la carrera fue muy chévere, pero luego ya todo el mundo se dividió, no sé. Esas cosas que pasan en la universidad. Y nunca he tenido amigos, la verdad. Nunca. O sea, un grupo grande. Un grupo así Claro, de esas claro. de... ¡Ay, la generación del colegio! No. Del liceo, no. De la universidad, no. Ya. En fin. Tú sí, ¿verdad? Christopher el popular. El que no quiere la vaina, pero... Tengo el grupo del liceo, tengo el grupo de la universidad. ¿Estás viendo? De la ¿Qué música, del De la teatro. música. Coño, del teatro ese desapareció, ¿vale? De El teatro verdad que no, desapareció. no. Yo Pero no tú sé. hiciste yo una no- obra de teatro en estos días. Bueno, en estos días, hace tiempo. Aquí en En Chile. pandemia, ¿no? No fue en pandemia, no. No, ¿Obra de teatro? Que hiciste como online. ¡Ah! No, participé en un proyecto en pandemia. Sí, tienes razón. ¿En Justamente serio? con gente de la universidad. Entre Ah. eso estaba un profesor. Mi profesora fue profesora y fue mi tutora de tesis. Ok. Estaba un chamo que estudió conmigo, que también fue profe. Coincidimos inclusive dando clases. Y ellos hicieron el proyecto Nómada, que la idea era como básicamente hacer algo en pandemia, sobre todo para las personas que están encerradas y tal, y llevar cosas... Con José Rocha. Con Rocha, sí, ah, correcto. ya, claro. Estudió conmigo. Estudió contigo. Sí. Rocha y yo coincidimos, no sé, como en una clase nada más. Ya. Realmente no coincidimos casi nunca. Pero cuando di clases, sí coincidíamos. Ah, mira. Coincidíamos dando clases. Y de ahí conocí a otro actor que yo vi en películas en Venezuela. Ok. Y que no... Y de repente yo... ¿Quién es este? Oye, yo este carajo lo he visto en antes. Y de repente me acordé de la película y yo le dije... ¡Oye! Cristian González se llama. Cristian, yo te conocí cuando hiciste esta película. La fui a ver con mi mamá y todo. ¡Qué chévere! Está en España, Cristian, ahorita. Ah, qué lindo. Pero sí. También hicimos un par de horas. O sea, mentira. Hicimos uno que presentamos, otro que quedó en stand-by. Ese proyecto estaba congelado, Ujú. pero lo tenemos ahí. Ok. Y ellos han seguido el proyecto Nómadas. Ahí va. Qué bien, qué bien. Bueno, esa es mi experiencia con respecto a las entrevistas en Venezuela, ¿vale? Pero vamos a avanzar porque ahora venimos con el tema de cuántas entrevistas de trabajo has hecho y en cuántas te han aceptado. Da igual el tipo de trabajo. No me aceptaron en un call center en Lima. Sí, no sé por qué. De verdad. Así como que, bueno, soy el mejor que habla de aquí de todos estos. Yo creo que fue por eso. Creo que sí. Creo que el truco del call center es que no te entienda la gente Es lo que no te está entiende diciendo. la gente, ok, puede ya, ser, ya, puede ya. ser. En ese trabajo no me aceptaron. Pero, o sea, por eso te digo, ninguna entrevista fue como seria, es a lo que yo voy. Ah. Por lo menos al nivel de entrevista que he tenido acá. Ok. Y las que he tenido acá han sido dentro de mi trabajo. Entonces tampoco he tenido entrevistas fuera del trabajo. Mm. Ya. ¿Entiendes? Entonces no podría comparar ahí al respecto.
En mi caso, o sea, no entrevistas, pero meter currículum como que te llamen y te digan, bueno, ok, y no te vuelvan a llamar. Ay, Bueno, ¿y claro. ¿cuántas veces has metido currículum? No. ¿Pero cuántas? Mira, no sé. Uno se pierde. Primero, o sea, entre el tema de la migración. Claro. O sea, porque en Venezuela yo no busqué tanto... Sí, siempre estuve trabajando. Ok. O sea, yo desde que salí de quinto año, entré a la universidad, estaba trabajando. Dejé la universidad, me fui a Maracay para entrar a la siguiente universidad. Claro. Y inmediatamente yo llego a Maracay y casi que al día siguiente empecé a trabajar en un parque de diversiones. Me pusieron de gerente a los 2 días del parque. Así como que, ¿En mira Maracay? muchacho, tú... Sí, en Maracay. Ah. Estaba en el Hiperjumbo. Estaba. Sí. Entonces, mira muchacho, tú te ves serio. Mañana eres el gerente de aquí. Una vaina así. ¿Qué es eso? Así fue. Ya. Y el gerente lo único que tenía era cerrar el parque. Ese era todo el Tenía gerente. la llave. Era la llave. Ya. Prender las maquinitas. Sí. Encender, conectar. Ahí paso inmediatamente al ministerio hasta que salí del país. En el cuando me gradué, estuve un tiempo en televisión y después inmediatamente caí en la alcaldía. Cuando me gradué caí en la alcaldía, que tampoco hicieron entrevista. Me hicieron una entrevista nada, larga. O sea, la alcaldesa me conoció. ¿Me caes bien? Ya. O sea, de hecho, ella me mandó a llamar. Ah. Porque yo le había hecho el video de la cuenta pública. Ok. Porque mi hermana trabajaba con ella y mi hermana dijo, oye, mi hermano sabe hacer cosas en computador. Ok. Y entonces, Con dibujitos y colores. Con dibujitos y piolines. La alcaldesa es la que me manda a llamar porque había hecho un video gracias a que mi hermana trabajaba con ella y me pidió hacerle un video para la cuenta pública. Ella me manda a llamar, me ofrece un contrato. Así, oye, quiero que trabajes conmigo, Christopher. Me gusta cómo edita y cómo hace. Y tu hermana habla maravillas de mí. Entonces, tampoco tuve entrevista ahí. Salgo de la alcaldía por tema político y caigo... Bueno, a la par que estaba en la alcaldía, conozco a la dueña de una empresa de seguridad y salud laboral que daba talleres en otras empresas. Ok. Entonces, yo le daba clases al hijo de ella y ella me conoce después de meses de darle clase al hijo. Me va un día a la clase y dice, ay, mi hijo pasa todo el sábado aquí, chico. Yo no sé, ni sabía. Pero cantas muy lindo, vale. Y me ofrece trabajar con ella Ajá. cantando en algunas presentaciones puntuales en empresas, en eventos, en dinámicas. Sí. Y de ahí, un día se me presentó la oportunidad y me dice, tú estudias periodismo, ¿verdad? Sí, tú no, tú hablas bien, te explayas bien, che. Estúdiate esto, un taller de 2 horas, no tengo quien me lo dé mañana. Y yo, no, vamos a darle. Me lo estudié, hice el taller, me fue a ver el esposo de ella, le gustó y me contrataron. Yo salgo de la alcaldía y enseguida yo le digo, mira, ya no estoy trabajando en la alcaldía. 20, Christopher. Y me da trabajo completo. ¡Qué bien! Ya. Y después me quedé ahí. Después entré a la universidad también. O sea, siempre tuve trabajo. Siempre. Nunca no tuve había la necesidad chance. como de ir a una empresa, a pesar que trabajando en esto de dar talleres en empresas, yo decía, no sé, qué lindo es Alfonso Rivas. Me encantaría trabajar aquí. Tremenda empresa. Sí. O qué lindo es PepsiCo. Me encantaría... O sea, me nació en un momento, pero no era así como la necesidad de ya meter los papeles y llámenme. No lo hice. O sea, de repente, si alguien dentro de la empresa te hubiese dicho... Si alguien me hubiese jalado, créeme que me iba, a lo Claro, mejor. Sí. claro. Porque igual tampoco ganaba bien. No ganaba bien, pero llegó el tema de la crisis en Venezuela fuerte económica. La inflación. Entonces, claro, ya yo tenía 3 trabajos. Y cuando salgo de Venezuela, ya a mí no me alcanzaba, pero para No, nada, no. ni siquiera para comprarme un perro caliente en la calle. Increíble. Todo era para los gastos de la casa. Y el auto. Y el auto, por Claro, supuesto. que Que demandaba. evidentemente ya se estaba desgastando y Los había que meterle repuestos. más dinero. Y ahí es donde uno dice, mira, ya, esto no es vida. Porque yo trabajaba de lunes a sábado. Yo era peor que tú. Sí. Sí, él se queja de mí, pero realmente el trauma lo tiene él. Por eso es que ya no quiero trabajar. ¡Ya no aguanto más! ¡Ya no aguanto más! Mentira. Yo me divertía muchísimo con todas las cosas que he hecho. Ya. Christopher quería solo llegar a dormir. Sí. Sí. De hecho, en estos días, un amigo que se quedó en la casa viene y me dice que... bueno, bro, ¿y cuándo te vas a comprar el carro? Y yo no, de verdad que no sé, porque ahorita realmente no lo necesito. Claro. Tampoco tengo para comprarlo, pero no lo necesito realmente. Entonces me dice, coño, menos mal, porque si cuando estabas en Venezuela tenías auto, nunca estabas. No vas a disfrutar entonces tu apartamento, me dice. Casa rodante Y yo necesita Christopher. No, yo después dije,
Gasolina, marico. No, olvídate. No, yo no voy a estar en la calle a punta de auto. No, Olvídalo. no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. No. Venezuela salía regaladísimo. Claro, Sí, conversamos la en gasolina. otro episodio de eso, de que en Venezuela la gasolina era regalada y tú lo más barato, el plan más barato era siempre montarte en un auto y ponerte a rodar por ahí. Sí. Entonces, claro, cuando salgo de Venezuela, Claro. que llego a Perú, ahí es donde empiezo yo a entender qué significa buscar trabajo. Claro. Realmente. Sí. Y la necesidad. Que Sí. yo salí con, no sé, $100 de Venezuela, una cosa así. Sí. Y llegué a Perú y yo tenía para comer 2 semanas nada más. Entonces, ¿y ahora qué hago? Y empezar buscar. Claro, entonces, y a eso le sumas todo el duelo migratorio que uno tenía, la depresión que uno conlleva, entonces que eso se nota a la hora de, Sí. que no sé si más adelante tocaremos ese tema, pero de cómo uno afronta el buscar trabajo, el pedirlo. Sí. Porque tú buscas un trabajo porque tú eres un profesional, porque tú estás capacitado para. Pero cuando vas a buscar un trabajo por mera necesidad, entonces la otra persona te ve ya, bueno, te lo voy a dar por necesidad, por lástima, ¿por qué? Si no me sirve. Wow, lo que pasa es ¿entiendes? que ahí tocamos el tema de los tipos de empleo, sinceramente. Claro. O sea, yo, por ejemplo, si tú me preguntas un empleo por necesidad, cuando migré a Madrid, bueno, yo no quería... no tenía la documentación para trabajar. Entonces, cuando logré entrar en el proceso para obtener la documentación, fue cuando Tomás me rescata y me dice que busque. O sea, ya este es el momento para crear el currículum, hacerlo de nuevo, refrescarlo, porque claro, yo venía de la beca trabajo, yo venía de la De la universidad. yo venía del trabajo de la universidad y por lo tanto no había hecho currículum sino hasta después de que trabajé en YBT. Entonces tenía que cambiar el currículum porque además estamos hablando de España. Estamos Claro. hablando de Madrid. Entonces, comencé a hacer el currículum. Me acuerdo que tardé 2 semanas. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida para hacer el currículum. Porque era todos los días una línea. ¿Ok? Porque, claro, cuando tú vas con un sueño a un país, ese sueño se derrumba y te quedas prácticamente en la calle, ¿ya? Y luego tienes que sentarte en la computadora para hacer el currículum. Vamos, tienes que tener mucha fuerza para lograr esto. Entonces, para mí me costó muchísimo hacer el currículum, pero de todas maneras, yo buscaba empleo en la calle, sin currículum. ¿Vale? Ah, ok. Lo que dicen trabajar en negro. Para trabajar en negro. Y no era porque no tuviera el currículum, sino porque además teníamos como la recomendación de trabajar en la noche como pub crawl. Y un pub crawl, ok. el pub crawl es, también le llaman relaciones públicas, que se dan mucho en los países europeos. Específicamente vamos a hablar de Madrid, en la Puerta del Sol. Tú vas a Madrid, vas a la Puerta del Sol y siempre hay un chico que te dice, hola, ¿qué tal? ¿Para dónde vas? ¿Quieres un chupito? Te regalo un shot, te regalo una caña. Si llevas a todo tu grupo, les regalo una caña a cada uno. O les regalo un chupito a cada uno. Eso también es popular en Lima. ¿En Lima? Sí. Ya. Yo Entonces, creo que es una cosa de ciudades grandes. De ciudad, puede ser. Sí. Es una cosa de ciudad grande. cosmopolitas. No, cosmopolitas no. Grandes. No todas, porque por ejemplo aquí en Santiago no se da, en Caracas tampoco se daba. Ya. Pero es que tiene sentido, bueno, que sean grandes y turísticas. Claro. Importante que haya turismo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Los bares nos daban €1 por persona. ¿Ok? Ok. Pero si tú... pero llevar a 30... O sea, llevar a 50, 30, 40 personas era muy difícil. Súper. Porque además había Entonces... mucha competencia. Claro. Un montón de gente en la calle buscando... No, y si van 30 personas para algo es porque ya estaba planificado. Sí. No, porque No, se no, encontraron. No, que No, es durante que- la noche te dé tiempo de meter todo ese montón de gente, ¿me entiendes? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros trabajábamos de martes a domingo, ¿ves? Y no todos los días son buenos. No todos los días tú puedes llevar 30 personas. Entonces, hay bares que te daban 30 euros por la noche Ok. para que estuvieran fijos buscando gente de martes a domingo y te daban 30 euros diarios. Oh. ¿Ves? Entonces ahí era cuando estaba realmente como la oportunidad del negocio. Entonces, bueno, yo busqué ese tipo de empleo, ¿ya? Que me lo dieran para yo asegurar los 30 euros diarios. Pero ahí no te entrevistaban. No me No, entrevistaban, pero es lo que tú dices de pedir el empleo. O sea, Claro. por favor, mira, yo de verdad lo necesito, yo voy a estar aquí a la hora, yo te cumplo, yo soy una persona responsable. O sea, el pedirlo, el rogarlo, el suplicarlo, wow, o sea, es duro. Sí, sí. Es súper, súper Sí. duro.
pasó esa experiencia. Estuve esas 2 semanas haciendo el currículum en la mañana, porque además yo me trasnochaba, llegaba a las 3, 4 de la mañana a mi casa todos los días, a excepción del lunes, que los bares estaban, la mayoría, los que trabajaban con ese sistema, cerrados. Sí, los rooms, sí. Que estamos hablando del 90%, ¿ya? El asunto es que Madrid parece mentira, pero Madrid cierra temprano. Madrid se acuesta temprano. Madrid no es 24 horas. Ah, mira. No es una ciudad de 24 horas. Pero eso después de un tiempo lo regularon. Antes era más... O sea, era como más anárquico. Y llegaron a un punto en que se dieron cuenta que no podemos seguir así, hay que poner límites. Y entonces... Claro, fue cuando yo llegué, pues. Sí. Ya. Entonces luego me tocó buscar empleo. Metí el currículum en esa web de primerempleo.com y en otras. Pero en esa yo tuve 9 entrevistas de trabajo en una semana. Mira, qué ¿Ok? bueno. 9 entrevistas de trabajo en una semana y fue como ¿Y lo cómo máximo. fueron esas entrevistas? Wow. A ver. Una mejor que la otra, siempre. Y era... Bueno, me preguntaban, lo primero, por supuesto, si tienes documentación en regla cuando estás fuera de tu país. Sí. Eso es lo primero, es básico y fundamental. Yo les mostraba como mi resolución de que había introducido el trámite. Y entonces me decían ya, pero ¿qué sabía hacer? ¿Cuánto tiempo tenía en el país? Eso también influye mucho. Y claro, yo acababa de llegar, yo tenía que 8 meses. Entonces, era nada. Era la nada misma. Pero les mostraba mi pasaporte, veían mi pasaporte y veían que yo tenía más sellos. No era la primera vez que yo viajaba a ese país. Y yo también les explicaba eso. Que yo yo conozco la cultura. ¿Bien? Claro. No tuve entrevistas psicológicas, Eso te iba a comentar. técnicas. Técnicas no. Era como... Sí, termina. No, o sea, que en esas 9 entrevistas... ¿Quién te entrevistaba, la de recursos humanos, directamente? Me entrevistaba recursos humanos o el dueño de la agencia, porque tuve entrevistas con el dueño, con agencias de publicidad y me entrevistaba como el dueño de la agencia. Uh-huh. El dueño de la agencia. O sea, eran agencias, vamos a decir, relativamente como pymes, ¿bien? Algunas es pymes, pero claro, una pyme en Madrid tiene a... no sé, Papa John's de España. Ya, o sea, ¿me entiendes? O sea, una pyme en Madrid, una agencia pyme en Madrid. Son empresas pequeñas, pero que manejan grandes presupuestos. Son empresas de 20 empleados, ¿ok? De 20 empleados, pero 20 empleados que están en la Gran Vía, 20 empleados que están en nuevos ministerios, o sea, en zonas muy, muy top, que facturan 1 millón de euros al año, por ejemplo. ¿Ya? Sí. O sea, puede ser que se vea pequeño, pero la verdad es que era una cosa tremenda. Y me entrevistas el director de la agencia. Ya, sí. Directamente, sí. Eso justo iba a atajarte, por eso te interrumpí. Porque viendo las experiencias que tenemos, tanto tú en Perú, tú en España, yo lo que estuve en Venezuela, comparado con Chile, bueno, ahí sí nuestro público nos ilustra con otros países, pero yo creo que también depende del marco legal del país. Ya. Yo creo que, no sé si aquí lo hacen, no sé si es una norma que tienes que hacer las 3 entrevistas o es una norma tácita, que ya para cubrirse las espaldas las empresas lo toman como estándar y no Claro. hacen menos de eso. Porque yo, o sea, es una cosa impresionante. Aquí, sea grande o sea chiquita la empresa, en Chile, son 3 entrevistas, mínimo. No tienes menos de eso. A menos que sea un puesto de confianza que de repente... Porque, no, incluso... Ahorita en la empresa donde yo estoy trabajando, nosotros prestamos servicios a otras empresas. Y pasa mucho que hay el intercambio de personas entre empresas. Hay gente que trabaja con nosotros, de repente se va a uno de las empresas a las que le prestamos servicio. Claro. O al revés. Gente que está trabajando en esas empresas ve una oportunidad en la empresa donde estamos nosotros y se viene con nosotros. E incluso así les hacen las 3 entrevistas. Claro. Y tú dices, bueno, pero si es una persona que viene recomendada, que ya has trabajado con él porque has intercambiado trabajo, Claro. aún así hacen el procedimiento completo. Tú dices, bueno, y eso hace también que el proceso se alargue mucho. O sea, Sí. puedes pasar un mes solamente en proceso de entrevista. Sí, de hecho tú tienes un dato buenísimo sobre eso, ¿no? De cuánto puede Sí. tardar entre el proceso. Yo me voy un poquito más atrás. Sí, Proceso claro. de postulación. De postularte, sí. De que tú envías tu currículum. Oh. Después, proceso en que te llaman. Proceso en que te dicen ya, vamos a primera entrevista. O entrevista después la psicolaboral. Después una técnica. Y después te dan la respuesta. ¿Cuánto puede tardar eso? Entre 20 y 40 días.
Entre 20 y 40 creo que días el más. proceso de contratación. El tiempo promedio. medio, dice. El tiempo medio promedio. entre una entrevista de trabajo y una oferta de empleo oscila entre 20 y 40 días. Ah, no, pero es que eso ya desde la entrevista. Desde la Desde la entrevista. entrevista. Desde la Pero para la postulación es entrevista mucho tú pudiste más. haberte Para estado llegar. un mes y medio Claro, antes. pues tú No, puedes- las 3 postulaciones meses. las dejan abiertas en las plataformas, 60 por ejemplo. días o 90 días. 90 días, yo diría. Lo o sea, normal es 90 sí. días. De hecho, hay otro de los estudios que dice que se necesitan 42 solicitudes para poder obtener una entrevista. Tu óptica amiga, siempre contigo. Un lente para cada outfit, lo digo. Tu óptica amiga, tu mejor estilo. Un lente para cada outfit contigo. Tu mirada lo dice, tu outfit también. Tu óptica amiga te hace ver Óptica bien. Tu óptica amiga. En las plataformas. En las plataformas. Tienes que postularte 42 veces para obtener al menos una entrevista. Sí. Sí, y esto No significa... llego a 42 puestos Sí. a los que esté interesado. Y entonces, de toda la gente que postula, porque seguramente tú no harás las 42 postulaciones, Claro. solamente el 2.4% llega a la entrevista. Sí. Tienes que postular más de 40 veces. Pero Sí. si no tengo suficientes cargos, ¿qué hago? Eso es lo complicado. Te iba a Es comentar que no, es también. que te tienes que postular no es solamente en una plataforma, tienes que postular en todas No, las pero no- plataformas. Pero es que casi... Mira, es que hay muchas empresas que están en todas las plataformas. Y lo que te iba a decir que lo que te pasó a ti con el caso del primer empleo es algo que yo he conversado también con compañeros de trabajo y con otra gente, que cuando son primeros empleos hay más ofertas, porque normalmente los cargos junior Claro. hay Sí. más disponibilidad. Sí, porque Pero el que más... el que más rota, Rota. el que más puestos hay disponibles porque ahí donde hay más trabajo operativo. Claro. Pero ya cuando son cargos mid o senior, Ujú. se van reduciendo cada vez más las Muchísimo. ofertas. Entonces, los procesos incluso pueden estar... Pues hay gente, nos pasó en la empresa, que llegó un gerente que tenía 2 años que no había trabajado. Y no era porque no quería, era porque simplemente no encontraba un puesto al que le gustara Claro, postular. O sea, claro. porque es que tampoco te puedes postular lo que sea, porque si es algo que está fuera de tu perfil, no te van a llamar. Claro. Ahí habiendo tan poca oferta, tienes que ir muy bien enfocado en lo que realmente quieres. Luego hay otro dato, porque estamos hablando de las 42 solicitudes, Ok. pero luego lo que reciben los entrevistados, pueden recibir hasta más, pero en promedio 250 candidatos, o sea, 250 currículos para esa oferta. Para cada puesto. Pero Para ahora, cada oferta. desde el punto de vista de un reclutador. El Un reclutador reclutador va a leer 250 Mentira. currículos. Nunca. No lo hace. No lo hace. No. Jamás. O sea, ellos, evidentemente, y yo creo que eso va a depender de la persona, de lo que haya aprendido, pero tendrán un filtro automático Claro. para de estos 250 que puede ser, no sé, los agarro y lo agarro en el aire 3, por decirte, no, creo que sea uno. Algunos seguro lo harán. Pero claro, vamos a que tu currículo fácilmente puede ser rechazado porque no cumples el primer filtro de la persona. Claro. Que es que, no sé, no tenga color, o no tenga foto, o no sé, por decirte, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Entonces, te puedes estar perdiendo una persona muy Muy valiosa, valiosa. muy buena, solo porque no pudo pasar un primer filtro que puede ser una estupidez. A lo que voy La foto. A lo que voy a decir. O sea, El nombre. el nombre. El apellido. No está suficientemente grande. No sé. La edad, claro. Sí. ¿O No, no? la edad normalmente... Bueno, no. No, la edad sí es un impedimento en muchos... Pero no cargos. suele ser lo primero que ven. Porque A menos que lo tengas tú arribita. Claro, a menos que tú lo pongas explícitamente, pero es Claro. algo que tienes que indagar un poco más para tratar de... Si tu currículo tiene un piolín... Estrellitas y brillitos. ya, no, inmediatamente estás fuera. Mira, también hay Señora, que... ya usted está para jubilación. Señora, por favor. La tasa de éxito en las entrevistas es del 20%, lo que significa que solo 1 de cada 5 candidatos le ofrecen el puesto. O sea que cuando vas para la entrevista ya es porque han filtrado bastante. Porque si de Totalmente. 250... Sí. ¿Terminan Van 5 o cinco. 3? La O sea, terna. usualmente son 5 y de los 5 termina la terna. Claro, Que aquí se usa mucho el tema de la terna. claro. Y la terna son 3. Son 3. 3 personas. 3 que usualmente los filtran porque uno es el candidato de el, no sé, el director, por decirlo Claro. así. Este fue el que me gustó a mí. El favorito. El otro es el que te manda el psicólogo, que te Claro. digo, este es el más recomendado. El que debería ser. El que debería ser. Claro. Y el 3, no sé. El pituto. A veces, puede ser pituto,
puede ser, que meter a alguien para una terna, porque los procesos internos... Alguien de la empresa. No. No. Por contarlo. O sea, está descartado. Pero es un nombre que va. Por lo que, necesario. La cosa va lo entre que te dos. decía, que la estructura es así, tienen que ser La tres estructura es candidatos. así, tienen que así ser 3. Sean Si solamente no llegan dos. 3, no sirve. Exacto. Una cosa así. Ok, El proceso ya. no se cumple No se si no están cumple. los 3. Ya entiendo las formas en las que me han usado. Ya, entiendo. Gracias. Mira, sí, de verdad. Es que decía, uno lo usan de verdad. Sí. Totalmente. O sea, que me han usado a mí, pero vamos. Pero unas cuantas veces, o sea. Y por eso queremos hacer esta entrevista, porque yo me quería desahogar. Quería salud por eso. Salud. Salud por eso, yo no sé. O sea, aquí entramos en materia. No, el punto es que, de verdad, o sea, yo estoy buscando nuevamente entrar en el rodeo laboral, o sea, en el ambiente laboral desde el 2002, desde el 2002. Ah. Yo estoy buscando entrar en el ambiente laboral de empresa de 8 a 6 de la tarde, tranquilito, desde el 2022. Claro. Vale. Pero ahí vamos entonces a otro tema que se escapa un poco del tema de entrevista laboral. Pero es sobre los trabajos. Que aquí se nota demasiado, pero exageradamente demasiado, lo que hablamos del pituto. Entonces, ya. tú podrás ser tremenda candidata con un currículum brutal. Por ejemplo, a ti, ponte que tú llegas a la terna y en la terna tú eres la candidata del psicólogo o de la psicóloga. Esta me parece la idónea para este puesto. Sí, me ha pasado. El director de la unidad, porque evidentemente siempre es el que tiene que... Es el director o el jefe, dependiendo del cargo que quieras. Dice, no, a mí me gusta Tomás. Porque Tomás me parece mejor. Pero Tomás tiene, no sé, porque ahí entran otros procesos dentro del esquema de la empresa. Ya. La psicóloga, a estos 3, nosotros 3. Tomás, Daniela y Christopher. Tomás y Christopher van con observaciones, por decirte, con observaciones del psicólogo. Y la psicóloga dice que Daniela es perfecta, la candidata. No tiene ninguna observación Ok. según la Psicóloga. Según el instrumento. Según Según el el instrumento instrumento, psicológico aplicado para Exacto. evaluar las cualidades de los candidatos, esta persona no tiene ninguna observación, según... Entonces, en una empresa seria, donde de verdad los procesos se respeten, la que debería quedar es Daniela, porque no tiene ninguna observación. Hay empresas serias. Sí, Yo me las hay, cuestiono evidentemente. eso. O sea, Sí, sí, por no. algo el mundo igual tiene unas empresas, no voy a decir el mundo, el país tiene igual empresas muy importantes que compiten en el mundo, no solo compiten en Chile. Entonces, Claro. ahí no van a estar metiendo a cualquier estúpido, por decirlo así. O sea, a cualquier hijo de papi... No, bueno, hijo de papi y mami no. A cualquier pituto, el amigo mío lo voy a meter porque sí. No, o sea, no. Claro, hay un proceso Aquí riguroso. hay empresas que son importantes y que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York, por decirte, no sé. No, o sea, de eso no lo dudo. O sea, lo que yo dudo es Entonces, el volumen de entrevistas que yo he tenido, la cantidad de entrevistas que he tenido y no he llegado. Porque es el número de entrevistas. O sea, si aquí 1 de cada 5 llegas solo el 2,4 llega a la entrevista de las 42 solicitudes, yo he llegado a la entrevista, imagínate. O sea, si yo me pongo a contar cuántas entrevistas solamente en los 6 meses que contraté a una empresa para que me buscara las entrevistas y me postulara, o sea, yo hice 14 entrevistas. 14 entrevistas en 6 meses. Mira. Eso es un número muy alto. Tienes más entrevistas de las que yo tuve en toda mi vida. Y 14 entrevistas muy serias. Serias. 14 Tú me entrevistas. contaste muchas de esas entrevistas. Muchas muy Y serias. eran unas cosas impresionantes. Y no es la primera entrevista. O sea, que estuve en el proceso completo hasta el final. Que hasta 5 entrevistas te hicieron Hasta uno 5 mismo entrevistas. en una empresa. Claro, o sea, cuando hablamos de entrevistas es que pasé todo el proceso y llegué a la terna. O sea, estas 14 veces llegué a la terna. Ah, mira. ¿Sabes? Llegué a la terna las 14 veces. Si eso lo multiplicamos mínimo por 3 entrevistas, Ya. ¿sabes? Bueno, 14 entonces, por 3. ¿Qué puede pasar? Y en 6 meses, que estamos hablando de que son... O sea, era como que estabas postulando todas al A mismo todo, tiempo. Claro. 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 O sea, y por eso te digo, son empresas muy serias. ¿Qué está pasando en el mercado? Bueno, no sé. Quizás lo que vaya a ¿Qué comentar... pasa con mi perfil psicológico? Déjenlo en los comentarios. Of- Eso lo quiero leer. Por favor. Yo también. Ofrezcan ayuda aquí. Pero lo que te iba a comentar entonces era que, digamos, una empresa que no sea tan seria, por decirlo así, o que no respete sus mismos procesos, porque a todos estos procesos están escritos como normativas en todas las empresas. Sí. Claro. Eso no es inventado por ay, mira, me tincó. No, hay un reglamento, lo debe Claro. haber. Sí. Entonces, si la psicóloga dice ya, Daniela no tiene observaciones y me parece la mejor candidata, pero Tomás es amigo del dueño.
y yo le gusté al director, entonces, ¿quién va a ganar ahí? Posiblemente sea el amigo del dueño. Totalmente. Desafortunadamente es así. ¿Entiendes? Porque es que Claro, el puede amigo haber del mucho dueño. procedimiento, pero al final el que toma la decisión... El que toma la decisión. toma es la una- decisión. Porque eso es Y el ya. otro tema. Y me imagino, bueno, lo que pasa es que no tenemos, ¿cómo se llama? Invitados esta temporada. Pero Sí. en una próxima temporada que Sí, tengamos deberíamos. invitados y que estos temas salgan a la luz, Sí. tengamos un reclutador y me diga, mira, ¿cuántas veces en todas las entrevistas que tú has hecho y en todas ¿cuál sería la palabra? En todas las recomendaciones que tú has Claro. dado de entrevistados que deberían quedar, ¿cuántos han quedado realmente? ¿Cuánto toman en serio tu decisión? Y yo creo Tu que te van a palabra, decir claro. lo mismo del que tú dices. Sí. 20%. El 20%. Uno de 5. De cada 5 personas que yo digo Que que postulo, claro. deberían, en 5 cargos distintos, solo me escogen uno. Ya. Ya. Debe ya. ser Capaz, por ahí, capaz sí. Sí, sea puede eso. ser. Tiene pinta y de que eso. todo lo demás es palanca, es pituto, es Todo recomendación, lo demás es el es favorito el tincómetro de la gente. El tincómetro. Hay un término, bueno, no sé si nuevo, pero yo lo escuché recientemente que le llaman el capital social. Ah, Sí. ya. Yo me he cuestionado mucho eso. O sea, yo creo que no estoy en el círculo social de los empleadores, sino de los emprendedores. Ok. Sí, de los De emprendedores. de los independientes, más que de De los, emprendedores. de los independientes, claro, no emprendedores. Emprendedores es distinto, también emprendedores, pero yo creo que el trabajador independiente. Entonces eso hace que mi capital social no sea de alguien que, un ejecutivo de una empresa. No tienes alguien en una empresa, en un cargo que te pueda recomendar con otro amigo en otra empresa que esté en ese cargo. Sí. Sí, creo Entonces que a eso se refiere el capital social. Claro. De las vinculaciones que tú vas haciendo en tu vida normal, tanto dentro como fuera del trabajo, Claro. que luego te permiten acceder a ciertos puestos. Y esto también lo hablan de, por ejemplo, lo que decimos, los hijos de papi, los nietos de papi, que no necesariamente lleguen al cargo por su papá, pero sí porque una de las personas que le tocó en el proceso conoce o tiene referencia de su papá o de la empresa donde está su papá, y entonces dicen, ah, no, este viene de una familia seria, tiene, o sea, es algo que no depende de ti, es algo que te tocó o no te Claro. tocó. O sea, yo Claro. soñaba con tanto en Venezuela trabajar en Caracas. O sea, era una cosa que yo quería trabajar en Caracas, yo quería trabajar en empresas grandes en Caracas. De hecho, cuando era beca trabajo en la universidad, yo me metía de la computadora a ver Boomerang. Claro. Y postulaba, intentaba postular desde ahí. Digo intentaba porque cuando veía que los empleados que me gustaban eran en Caracas, decía, no puedo viajar a Caracas. O sea, no me puedo residenciar. Porque además el salario no daba. No, El salario no daba porque además yo era junior en aquel momento. Entonces era un salario para un junior para luego escalar, para luego, sí, O sea, llegar tú ibas si te pagaban, no sé, por decirte, $400, por Claro. decirte, ibas a gastar 300 en En alquilar. residencia. 350. O sea, no, Sí. no. Entonces, ni podías comer ni No se siquiera. podía comer, no se podía el transporte, no se podía eso nada. me pasó a mí cuando estaba en la universidad, que yo se lo comentaba a Daniela mucho, que llegó un punto en Venezuela donde a mí me salía más rentable seguir estudiando que salir a trabajar. Que salir a trabajar. Porque en la universidad tenía internet, tenía unas buenas computadoras, tenía la biblioteca, Tenías beca. tenía beca, Guau. tenía Te dan la comedores, comida. tenía transporte, tenía todos los servicios. Sí. Y salir a trabajar era eso, era buscar un alquiler, era el transporte, había que pagar el transporte, el metro, lo que fuera, los autobuses, la comida, no daba. Sí. No daba la No cuenta. daba. Entonces Total. yo extendí mi estancia en la universidad básicamente por eso, porque yo saqué cuenta y dije, no, me conviene más estar en la universidad. Además que estaba con el trabajo político y todo lo demás, que era un plus. Pero yo también saqué cuenta. Entonces, tener esa situación, tú dices, bueno, pero claro, no es sostenible en el tiempo. Llega un punto en que eso se quiebra, no puedes estar toda la vida en la universidad. Pero sí, o sea, esas barreras que nos plantean a veces las condiciones, las crisis económicas, la guerra, por ejemplo, los países que están en guerra, la gente, ¿cómo trabajas en un país en guerra? ¿Cómo tomas la decisión? Mira, me tengo que ir y abandono todo el capital social que pueda tener, todas las Total. conexiones. Es que la migración, tú llegas desarmado al país. No Sí. tienes capital social. Nadie te conoce. No importa lo que hayas hecho No en otro importa lo lugar. que traigas. No importa. No importa absolutamente nada. O sea, es realmente volver a construirlo desde cero. Sí. Es así. Es así y cuando la necesidad te lo pide, te lo exige, cuando la vida te lo exige como de manera necesaria, no tienes de otra. Hay que renunciar al capital social de tu país
para construir uno nuevo. Entonces, claro, eso es lo que yo también me cuestiono, ¿no? Esta es mi segunda migración, pero en la primera me fue tan bien, o sea, llegué tan directo y tan rápido a todas estas 9 entrevistas, quedé en esta super empresa que trabajaba al frente del Santiago Bernabéu, el edificio, la oficina, y aprendí todo lo que era comercio electrónico y marketing digital. Y allí, y luego venir a Chile, y en el mismo tiempo, o sea, no lo logré. O sea, no lo busqué y no Claro, lo logré. Fueron pero- 2 cosas, porque la verdad es que fueron 2 cosas. Puede que haya un factor importantísimo, que es que Madrid está acostumbrado desde hace mucho tiempo a Claro. ser un país que recibe multicultural, inmigrantes. Es multicultural. Es multicultural. Entonces, Chile no estaba preparado para eso. A pesar de tanto tiempo, no. O sea, hace 15 años, Chile no sabía lo que era migración. No. O sea, era entre ellos y ya. ¿Entiendes? Entonces, de repente, entra una primera oleada pequeñita de algunas personas y así como, uy, qué chévere. Después viene la oleada de los haitianos. Claro. Y entonces fue como que, ¿qué pasó aquí? Y después llega la gran oleada de los venezolanos y eso fue como, ya va. Entonces, a lo mejor hay personas que pueden tener, no sé, 10, 12 años, que ahorita tienen un tremendo puesto, que duraron un año, llegaron y al año ya tenían una muy buena empresa Sí. y ahorita tienen muy buenos puestos. Claro. Pero la misma empresa en este momento ya valora a esta persona, pero alguien que llegó ahorita no sé. No sé, porque la cosa está más difícil, porque además hay muchos dimes y diretes. Sí. ¿Entiendes? Entonces... Sí, la discusión, el tema de la migración hoy en día es muy distinto Sí. a como se trataba hace 10, 12 años. Sí, total. Entonces, claro, Entonces- también es una cuestión de oportunidades. El que no sé si es suerte, no sé si lo que sea, pero el momento que tú viviste de repente en Madrid, las circunstancias estaban dadas para eso y cuando llegaste aquí a Chile, las circunstancias fueron diferentes. Fueron distintas. Sí, o sea, aquí tengo que como hacer una pequeña, no sé si una mención a que cuando yo llegué a Chile no quise como aceptar y profundizar a buscar ese tipo de empleo. O sea, estamos hablando del 2018. Yo decido buscar un empleo de manera como, ya, quiero trabajar en una empresa en el 2022. Porque cuando lo hicimos en el 2018, sí obtuve algunas entrevistas de trabajo. Sí. Ya, pero dijimos, no, la vida, vamos a hacer otra cosa. Tomás y yo decidimos otra cosa. No nos queríamos ir a Santiago con los salarios que me estaban ofreciendo, que no eran malos. Ya, no eran malos, eran buenos. Pero pensábamos que en nuestro plan de vida íbamos a garantizar un mejor futuro desarrollando la agencia, ¿sabes? Claro. Que buscando ese empleo como yo venía trabajando en Madrid. Entonces sí me ofrecieron, porque me ofrecieron era una franquicia, una tienda de pijamas. Ok. Bueno, no era franquicia, era tiendas propias de pijamas. Habían 17 tiendas en Santiago. Y eso es mucho, o sea, es una empresa grande. Sí. Y la otra, y habían otras en regiones, pero eran la mayor cantidad, 17 tiendas en Santiago, que tenía que supervisar lo que era el trademark. Ok. De las vitrinas, del espacio, la publicidad de cada tienda, etcétera. Gerente de marketing en trademark. Y luego la otra fue en BCI. Ah, mira. Sí, la otra fue en BCI y era para la atención al cliente online. Estaban abriendo la atención al cliente a través de redes sociales. O sea, Ok. la persona tenía que validarse a través de redes sociales. Ok. Y te atendían casos de robos de tarjeta, no sé Ya. qué, etcétera. Entonces era como ese tipo de atención al cliente dentro de las oficinas centrales de BCI. Y no nos gustó el salario. Y rechazamos yo rechacé la oferta, Bueno, sinceramente. en ese momento justo estaban también abriendo los marketplaces de Falabella y de Ripley. Claro. Y vimos una oportunidad muy grande ahí. Porque justo veníamos de ese tema De del trabajar marketplace en Europa. Y dijimos, capaz nos va mejor siendo empresa que preste servicios al marketplace. Porque ahí no es un sueldo, ahí no hay Claro. techo. Es Claro. buscar clientes. Sí. Sí. Y buscar líneas de productos. Estuvimos averiguando en aduanas, incluso, cuántos eran los aranceles que había que pagar para importar productos. Había gente interesada desde Europa en traer, porque claro, el marketplace no existía aquí.
eran los pininos de los marketplaces. Y o sea, se decía que Amazon iba a abrir oficinas de Estaba el Amazon rumor ya Marketplace. empezando de que venía Amazon. Sí, Habían todavía noticias. Amazon te sigo esperando. Fuimos a capacitaciones. Creo que fuimos uno de los primeros en ir a capacitaciones de Marketplace. No es que uno de los primeros. Fuimos a las primeras capacitaciones de Marketplace en Falabella y en París. Sí, en Ripley. En Ripley. Falabella y París. Las primeras capacitaciones presenciales donde iban los dueños de marcas, fabricantes en Chile, o sea, los iban a enamorar para que abrieran su cuenta de Marketplace en Falabella, Ripley y París. Sí, y enseñarlos Cencosud. cómo era el sistema, dónde tenían que cargar los SKU, o sea, todo. Y eso era algo que ya sabíamos hacer nosotros. Sabíamos Pero claro, hacer. no sabíamos cuál era el sistema de ellos. Entonces Claro. nos interesaba conocer el sistema para integrar los conocimientos. Mira, sabíamos tanto que en las reuniones preguntábamos cosas que los mismos que dictaban la capacitación no sabían responder. Sí. Porque ellos también estaban nuevos empezando y no Claro. tenían la experiencia del volumen de las cuentas creadas y de los problemas que se presentaban en el marketplace. Y nosotros preguntábamos como que nos anticipábamos de, oye, si ocurre esto y esto, ¿cómo lo podrían solucionar? ¿Y de qué manera van a promocionar cuando hay una campaña de Black Friday? No habían ni siquiera lanzado nunca una campaña de Black Friday online para un marketplace. claro. Estaban iniciando. Entonces nosotros llegamos con eso y yo te digo, yo hubiera propuesto, ¿puedo trabajar aquí? Y entonces nos hubieran dicho claro. que sí. es Nos que hubieran es dicho lo- que es- sí. Eso es lo que quería ir. Claro. Es que de repente la circunstancia y la oportunidad estaba ahí, pero no optamos por esa. Claro, No. te voy a decir como estos dichos de abuelitas. Mi amor, el tren pasó y usted no lo aprovechó. Sí, o sea, en ese sentido. O sea, puede pasar, sí, pues. Sí, en ese sentido Entre podría. O sea, cuando haces retrospectiva, tú dices, mira, a lo mejor sí, esa era la oportunidad que pudo haber tenido para estar No la y en vi. este momento fuera gerente. no la vi, sí, no la vi, pero bueno, o Pero sea. nunca sabes. Tampoco nos ha ido mal. No. Ojo. O sea, No, es no, no simplemente. Pero todo- hemos tomado rumbos distintos. pero sin duda. Claro, bueno, es a lo que vamos. Uno nunca sabe realmente cuál es el destino que está. Sí. El destino es lo que está pasando. o sea, lo que está pasando. Porque las decisiones que tú tomas hoy son las que te marcan el presente y el mañana. Sinceramente, las que tomas hoy. Entonces, bueno, en ese momento tomamos esas decisiones y fue así consecuente hasta el 2022. Y nada, y el 2022 comencé a buscar, pero ya la situación culturalmente había cambiado. ¿Ves? Y lo que me sorprende es que este volumen de entrevistas, estamos hablando de verdad, de esas 14 entrevistas en 6 meses, por 3, estamos hablando de 42, ¿verdad? 42 entrevistas, 42 conversaciones con 42 oportunidades. O sea, fueron 42 oportunidades que no me dijeron nunca que sí. Entonces, ahora, yo recuerdo es a George Harris. Tu óptica amiga, siempre contigo. Un lente para cada outfit, lo digo. Tu óptica amiga, tu mejor estilo. Un lente para cada outfit contigo. Tu mirada lo dice, tu outfit también. Tu óptica amiga te hace ver Óptica. bien. Tu óptica amiga. Que George lo entrevistaron creo que fue en Chiste Interno, en este podcast, y él decía, ¿tú tienes idea de la cantidad de veces que yo me presenté a casting? Y me presenté también a trabajar en empresas en Miami, en Los Ángeles, en Estados Unidos, ¿ya? Para él entrar en proyectos, para él entrar en empresas, y todas las veces le dijeron que no. O sea, él dijo, fueron años que me negaban, me decían que no. Yo decía, ¿por qué no? Marco Pérez también. Marco Música. Antiguo Marcos Music. Claro, sí, Marco Pérez también. Y él dice, yo agradezco que me hayan dicho que no a todas esas personas porque si no, no estaría aquí. Después de lo que pasó en Viña del Mar, ya que la consecuencia de lo que pasó en Viña del Mar para él fue súper reconfortante porque toda su comunidad lo apoyó. Entonces digo, bueno, no sé qué será lo que me tiene preparado Dios, ¿no? Y el destino con todas estas decisiones que se han tomado, pero algo viene, algo mejor viene, ¿ya? Algo mejor para tu vida. Entonces, en el fondo, pues ya veremos. Claro. Ya veremos qué pasará. Claro. Pero voy a aprovechar entonces toda esta experiencia que tienes para que nos digas qué podemos aprender después de tantas entrevistas laborales que has tenido, porque ya Tomás y yo no tenemos como que mucho que decir. No hay Y mucha para los que nos recomendación están viendo, porque quizás alguien está ahí pendiente y diga, oye, mira, nos está escuchando y justamente mañana tiene una entrevista. Busquen pituto. Busquen pituto. Busquen pituto, es él. Ok, vamos a ver con las conclusiones.
El número 1, hay que aprender inglés. Si quieres trabajar en un ambiente open mind, con mayores oportunidades de crecimiento profesional y personal. Inglés es fundamental. Es fundamental. Eso es lo primero de todas las entrevistas a las que he asistido. El inglés es un paso importante. ¿Tienes eso? Es un check. Es un check obligatorio. Si no, estás descartado. O sea, si no pierdes muchos puntos. No, pero es que estás descartado. A veces no te descartan, pero ya, pierdes muchos puntos. Pierdes el 50% de la oportunidad, ¿ya? Porque si de repente pasa que nadie sabe inglés en ese... Claro. El código de vestimenta es importante, dependiendo de la empresa y la cultura organizacional. No lo hemos hablado, no lo has tocado, pero de lo que investigamos para el podcast, el 71% de los empleadores considera que el código de vestimenta adecuado es un factor crítico a la hora de evaluar a los candidatos en un puesto de trabajo. O sea, tu... ¿cómo se llama esto? Presencia. Claro. Sí. Tu presencia. Es importante. O sea, los hombres, las uñas limpias, el cabello cortado, la barbita, no sé qué. O sea, todo en su lugar, los colores que contrasten, que sea apropiado al cargo que tú estás postulando, a la cultura organizacional de la empresa. Investigar a la empresa y aprenderte quién es la empresa, conocer la empresa, si es posible buscar al reclutador o las personas que te van a entrevistar en LinkedIn y también buscar qué hacen ellos, investigar un poco en LinkedIn cómo es su actividad y qué hace la empresa en líneas generales. ¿Ya? Esa investigación es clave porque luego tienes que entregar los insights de que si quieres trabajar ahí, tú te estás interesando por conocer esta empresa. Entonces, esos son como de los tips. Y lo otro es, si eres un recién egresado, el primer empleo es clave. El primer empleo marca toda tu vida laboral, para siempre. Tanto las prácticas... Bueno, no para siempre. Bueno, pero es la sí oportunidad es un buen paso más importante que tienes en la vida. Es la oportunidad más importante. Se reinventa. Claro, claro. Sí. Pero se reinventa, pero es que eso marcó un paso laboral, es lo que quiero decir. Puede marcar un camino. No, una etapa de tu vida. Eso sí puede ser. O sea, marca una etapa. Cuando te reinventas es una etapa nueva. Exacto. Sí. Entonces, bueno, el primer empleo marca la primera etapa. Y lo siguiente... El 47% de los empleados fracasan las entrevistas porque no conocían la empresa. Entonces, el reclutador se da cuenta de eso. Por lo tanto, como decíamos, es muy importante conocer la empresa. Claro, porque como que no demuestras mucho interés si no conoces la empresa. Claro. Sí. Y la otra cosa importante es responder corto. Ese es otro de los tips. O sea, no extenderse. Hay que responder de manera breve, muy concisa, lo que te preguntan. Eso lo he aprendido muchísimo. A mí me cuesta hablar sin desarrollar tanto las ideas. No lo hemos notado. Claro. No, pero yo lo he mejorado mucho. Yo lo he mejorado mucho. Tomás está aquí para confirmarlo. Usted que es juez. Lo certifico. Lo certifica. Ya, muy bien. Oye. Y la empresa que contraté también lo puede certificar. No, de verdad que sí. Yo lo he mejorado muchísimo. O sea, todas las asesorías que yo recibí con esta empresa, con Job Hunting, mejoré muchísimo todo el tema de la puesta en escena al momento de la tener entrevista. una entrevista. En serio que sí, los tips. Totalmente. Respuestas cortas. Mire, que le pregunté a Daniela eso, porque yo tenía mi respuesta aquí que con un prompt le hice a ChatGPT y me respondió lo mismo. Lo único que le faltó a Daniela decirme es la puntualidad. La puntualidad Ya. absoluta. Sí. Llegar de 10 a 15 minutos antes es visto como respeto y compromiso. Porque en Chile la impuntualidad puede jugar muy en contra. Es muy mal vista la impuntualidad en el ámbito laboral. Pero todo lo demás me lo Sí. dijiste. Vestimenta, código, conocer la empresa, respuestas concretas, estructuradas. Mira. Mira, ya he aprendido. Sí. Es que soy una Ya. experta en Sí, entrevistas sí. laborales. ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Por qué no me contratan? Mira, de verdad. el tema de la impuntualidad aquí es muy importante. Hay otros países donde no es tan importante, pero yo considero que en general es una muestra de respeto a las otras personas. Sí. Entonces, pues, independientemente de que la cultura no sea tan exigente con el tema de la puntualidad, ser puntual es un rasgo que te va a abrir puertas siempre. Lo que más me gustó de haber hecho todas esas entrevistas, yo sí te lo voy a confesar. Ajá. Yo me compro ropa cada vez que voy a una entrevista.
Así que el guardarropas creció por 42. Totalmente. Te lo juro, me compro una blusa, una chaqueta, algo para cada entrevista. De verdad. De verdad que sí. Así que aprovechen de comprar ropa cuando tengan entrevistas laborales. Ay, no, mi amor, tengo una entrevista. ¿Me puedo comprar ahí una camisita? Es que no, yo no puedo ir con la misma. ¿Tú te imaginas? No, por favor. Ni que fuera una boda. Que las mujeres no repiten el Qué vestido. divertido. Me encanta. Total, ¿te me imaginas? encanta, me encanta. Eso es lo máximo. Lo bueno es que aquí Compren ropa. se consiguen hartas ofertas. Sí. Todas estas tiendas, Sí. buenísimo. Las mujeres, la ahora con el peluquería y la fast ropa. fashion, cualquiera puede conseguir una buena ropa en un buen precio. Sí, sí, total. No me gusta eso del fast fashion. Pero es que no tenemos opción. Hasta las mejores marcas ahora han optado por eso. Sí, sí, la gente está yendo para eso. Es que, bueno, pero eso es otro tema. Sí. Esto es otro tema, eso lo vamos a hablar en otro podcast. ¿Ya? Eventualmente. Entonces, ¿algo más, Christopher, que quieras agregar? Hablaste sobre cómo afrontar estas entrevistas o qué has aprendido sobre todas estas entrevistas. ¿Hay algún otro consejo para aquellas personas que pueden tener mucho miedo para afrontar una entrevista con un psicólogo? Por ejemplo, como les comenté al principio, yo 2 entrevistas serias tuve con 2 psicólogos completamente distintos. La primera a mí me impactó por lo serio que fue todo el tono de la entrevista. De paso, yo conocí a la persona porque me entrevistaron como que tiempo después. Ujú. Y a mí eso me impactó. Y la segunda entrevista que tuve fue con otro psicólogo. Fue todo lo contrario. Me hizo hablar muchísimo. Cosa que no hizo la anterior. Ok. Entonces, yo me sentí mejor con el segundo psicólogo, pero me fue mejor con la primera psicóloga. Ya. Porque el segundo psicólogo era para otro cargo que no me dieron. Pero te dejó hablar. Hablé muchísimo. Ya. Bueno, ahí Entonces, tiene el tip. No. La entrevista fueron como 2 horas. Eso es red flag. Ah, mira, ¿viste? Red flag. Sí. O sea, Pero porque yo me sentía cómodo. Te voy a decir lo que pasó ahí. Algo dijiste, o sea, cuando Cuando te hacen hablar mucho Espera, es porque espera. están esperando que te caigas. Que te caigas. Sí, eso. Tomás, lo dijiste por mí. Sí. Están buscando, es perfecto, pero no puede ser. Tienes que encontrar algo que no sea. Entonces te dejan hablar para encontrarlo. Me pasó. Me pasó. Sí, cabe destacar que me ofrecieron una retroalimentación que no han cumplido. Así que no sé. No, es difícil, ¿sabes? Eso, por más que te lo ofrezcan, normalmente no te lo dan. Sí. No, es muy difícil. Porque además, bueno, estamos hablando de 250 entrevistados, candidatos por cada puesto y los reclutadores tienen que ver a veces en las empresas grandes muchos puestos al mes. No te van a dar retroalimentación. Pero tú preguntabas que qué decirle a esas personas cuando Sí, tienen o sea, miedo. cuando tú tienes miedo de verdad de expresarte o no sabes cómo expresarte o no sabes cómo afrontar una entrevista laboral. En toda esta experiencia que tú tienes, ¿qué otros tips? Porque los que me diste son como tips más generales de ir a hacer la entrevista, Sí. de lo básico. Ok. Pero como persona, su ánimo, su estado emocional, Sí. ¿cómo afrontamos esto? ¿Qué has aprendido Mira, tú en todo este tiempo? Ok, hay un estudio del Instituto de Stanford y la Fundación Carnegie Mellon que dice que el 75% del éxito de las entrevistas se las debemos a los soft skills, a las habilidades blandas, las habilidades fundamentales. Y el otro 25% a las habilidades técnicas, las habilidades duras. Entonces, el 75% está allí. Y lo otro es que hay que sonreír. ¿Vale? Esto también es importante, lo es la sonrisa. Estuvimos viendo que el 45% de los entrevistadores no tuvo en cuenta a los candidatos por su falta de sonrisa. Hay que sonreír. ¡Ay, Dios! Sí, señor, el 40%. O sea, ya de por sí es un check negativo si no sonríes. ¿Vale? Yo siempre sonrío. Así que por ahí no fue la cosa. Fue porque me caí hablando. Yo le decía a mi asesor de las entrevistas, que bueno, él falleció desafortunadamente. Y entonces él me decía, yo le decía, oye, ¿será que yo me sonrío mucho? Porque yo siempre tengo una sonrisa. Entonces, claro, yo quiero un cargo directivo, quiero un cargo de gerencia. Y puede que no lo Y tomen, entonces, no lo vean bien. No ven bien. Yo dije, ¿será que mi sonrisa está mal? Tengo que tener una cara de... ¿Sabes? Y me dijo que no, al contrario, mantén tu sonrisa que es preciosa, siempre con tu naturalidad, siendo auténtica, eso es perfecto, así que tranquila por eso. Entonces yo decía, bueno, voy a mantener la sonrisa, voy a mantenerlo. Y lo otro
¿Por qué refiero a esto? Porque... Lo único que yo sí te decía es que tú tienes una sonrisa nerviosa. Y esa sí tienes que controlarla porque se nota cuando es una claro. sonrisa nerviosa. Claro, yo hago mucho... Sí, hay una sonrisa nerviosa que me la detectó Tomás. Mira. Obviamente, un asesor te ve 2 horas en una sesión de Meet de asesoría y son puntuales, no te conoce al 100%, pero en el caso de Tommy, que me dijo, es que hay una sonrisa tuya que te delata porque estás nerviosa. Y esa es la sonrisa que tienes que identificar para que no... más que sonrisa, risa. Sí, una risa nerviosa. Sí, es una risa nerviosa. Bueno, ¿cuáles son los consejos para aquellas personas que tienen miedo a la hora de una entrevista o no se atreven de cambiar de empleo porque no saben cómo van a afrontar la entrevista laboral? Lo más importante son las habilidades blandas, ¿vale? Porque las técnicas tú ya las tienes, las hard skills. Por eso es que estás donde estás. Sí, ya la evaluación la hicieron. Claro. Entonces, la idea es hacer un curso de oratoria, un curso de programación neurolingüística. Cuando desarrollas estas habilidades, vas a tener más confianza en ti a la hora de hablar en público. Porque es lo mismo cuando pasa a hablar en público. Si uno tiene miedo, te da miedo la escena, el escenario, el micrófono, esas habilidades se desarrollan con una buena capacitación. Entonces, capacítate, ser valiente, lo tienes todo, no hay nada que temer. La otra persona solo te va a escuchar. Y las entrevistas laborales son como cuando te montas en el escenario y eres un artista. El público no sabe lo que va a pasar. El entrevistador mira. tampoco. El entrevistador tampoco. ¡Qué buena! Sí. Es exactamente Estás igual. haciendo un show de stand-up. ahí. Exacto. Sí, es exactamente igual. Improvisa. O sea, es que es que o sea, no es improvisar. O sea, pero improvisa en el sentido de te desenvuelves, te lanzan algo que de repente no te esperabas, trata de darle la vuelta y busca una manera en la que te sientas cómodo respondiendo, así no sepas la respuesta, ¿me entiendes? Tiene que ser una conversación natural. Sí. Ahora, yo te digo, a mí una vez un reclutador, yo le pregunté por qué no pasé a la siguiente fase, que fue la última entrevista que tuve este año en enero. Iba para gerente de marketing en el Hotel Torres del Paine. Y él me dijo que para él la conversación no fue como con un amigo. Él esperaba una conversación de un amigo. De alguien que nos estamos tomando un café, tienes que relajarte, y él no sintió eso conmigo. Entonces, bueno, es muy raro porque la gente que me conoce sabe que yo soy una persona que se sienta a tomar un café y soy súper amable y soy súper empática y no soy cuadrada. Entonces, yo no entiendo qué pasó con este reclutador que me respondió a esto. Una incompatibilidad de personalidad. Sí, es una cuestión de percepción. Sí. Le caí mal. Básicamente. Pero no me lo demostró porque yo me sentí súper cómoda en la reunión. O sea, yo dije, tan cómoda que le pregunté, oye, ¿de verdad tú me puedes decir por qué no pasé a la siguiente? Porque, o sea, esta sí sería la única entrevista en la que no pasé a la segunda entrevista. Ah, ok. Claro, pero es que fue la última. Ni siquiera la cuento dentro de las 14. Ah, ok. Porque fueron más de 14. Estos son los consejos para cuando vayan a entrevistas, pero nosotros también nos ha tocado el tema de ser los que entrevistamos. ¿Qué cosas hemos identificado ahí a las personas que entrevistamos? Sí. O sea, yo me siento muy cómoda dando estos consejos porque el tema del escenario, las luces y decir que el entrevistador no sabe lo que tú vas a decir, el público no sabe lo que va a pasar, es porque hemos tenido la experiencia detrás de cámaras. Hemos tenido la experiencia de ser el reclutador. Y cuando tú eres el reclutador te das cuenta de esos detalles, te das cuenta cuando hay titubeos, te das cuenta cuando hay una seguridad en el tema. ¿Y qué buscas? ¿Qué buscas más allá de la entrevista? ¿Qué buscas en tu vida, en la etapa de la vida en la que te encuentras? Por eso es que tenemos pues toda la experiencia, ¿no? O sea, yo específicamente tengo la experiencia de reclutar. Y no entiendo por qué no me reclutan. Así que con esto... Tienes mucha experiencia, demasiado. Yo creo que por eso. Así que con esto vamos a cerrar entrevistas laborales, este tema del podcast. Y nos vemos en un próximo capítulo, en una próxima edición, desde la Sala del Infinito, en Lo teníamos que decir.
Tan, chan.